Las bacterias son los organismos vivos más antiguos de la Tierra. Han estado aquí por miles de millones de años y son organismos microscópicos unicelulares. Son solo una célula y tienen esta propiedad especial que solo tienen una pieza de ADN. Tienen muy pocos genes y la información genética para codificar todas las cosas que hacen. La forma en la que las bacterias se ganan la vida es consumiendo nutrientes del medio ambiente. Para crecer al doble de su tamaño, partirse a sí mismas por la mitad y así una célula se convierte en dos. Solo crecen y se dividen. Una vida más o menos aburrida. Sé que ustedes piensan en sí mismos como humanos y más o menos así es como yo pienso en ustedes. Se supone que este hombre representa a un ser humano genérico y todos los círculos en este hombre son todas las células que componen su cuerpo. Hay aproximadamente 1 billón de células humanas que hace que cada uno de nosotros sea quien es. Pero usted tiene 10 billones de células bacterianas sobre usted en cualquier momento en su vida. Hay 10 veces más células bacterianas que células humanas en un ser humano. Y por supuesto, es el ADN el que cuenta. Así que aquí están todas las A, T, G y C que constituyen su código genético y le dan todas sus encantadoras características. Usted tiene unos 30.000 genes. Usted es humano en un 10%, pero yo pienso en ustedes como bacterias en un 90 o 99%. Estas bacterias no son jinetes pasivos, son increíblemente importantes, nos mantienen vivos, nos cubren con una armadura invisible que mantiene a las amenazas del medio ambiente afuera. Ellas dirigen nuestra comida, fabrican nuestras vitaminas y en realidad educan a su sistema inmunológico para mantener a los microbios malos afuera. Así que hacen todas estas cosas sorprendentes, pero consiguen un montón de crédito ya que hacen un montón de cosas terribles también. Hay todo tipo de bacterias en la Tierra que no tienen nada que hacer en usted o dentro de usted en ningún momento, y si están allí, lo ponen increíblemente enfermo. Y así, la pregunta para mi laboratorio no es si quiere pensar en todas las cosas buenas que hacen las bacterias o en todas las cosas malas que hacen. La pregunta que tenemos es: ¿cómo logran hacer alguna cosa? Son increíblemente pequeñas, viven ese tipo de vida aburrida, donde crecen y se dividen, y siempre han sido consideradas como organismos asociales y solitarios. Y así, nos pareció que simplemente son demasiado pequeñas para tener un impacto sobre su medio ambiente si actuaran apenas como individuos. Entonces queríamos pensar si no podría haber una forma diferente en la que las bacterias viven. La clave para esto vino de otra bacteria marina, una bacteria llamada Vibrio fischeri. Lo que están viendo en esta diapositiva es solo una persona de mi laboratorio sosteniendo un frasco con un cultivo líquido de esta bacteria. Esta bacteria tiene como propiedad especial que emite luz, así que genera bioluminiscencia. No estamos haciendo nada a las células aquí. Simplemente tomamos esta foto apagando las luces de la sala y esto es lo que vemos. Lo que fue realmente interesante para nosotros no fue que la bacteria emitiera luz, sino cuándo la emitía. Lo que observamos es que cuando las bacterias estaban solas, no había luz. Pero cuando crecían, todas las bacterias encendían su luz al mismo tiempo. La pregunta que teníamos era: ¿cómo pueden las bacterias diferenciar entre el momento en el que estaban solas y el momento en el que estaban en una comunidad y luego hacer algo todas juntas? Lo que hemos averiguado es que la forma en que lo hacen es hablando entre sí. Se supone que esto es mi célula bacteriana. Cuando está sola, no genera ningún tipo de luz. Pero lo que sí hace es crear y secretar moléculas pequeñas en las que se puede pensar como si fueran hormonas. Y cuando la bacteria está sola, las moléculas flotan y no hay luz. Pero cuando las bacterias crecen y se duplican y todas están participando en la generación de estas moléculas, la molécula, que es la porción extracelular, aumenta en proporción al número de células. Y cuando la molécula llega a cierta cantidad que le dice a las bacterias cuántas vecinas hay, ellas reconocen esa molécula y todas las bacterias generan luz en sincronía. Así es como funciona la bioluminiscencia. La razón por la que Vibrio fischeri está haciendo esto proviene de la biología, otro reconocimiento para los animales en el océano. Nuestra bacteria vive en este
este calamar. Lo que están viendo es este calamar hawaiano de rabo corto y que está girando de espaldas. Lo que espero que puedan ver son estos dos lóbulos brillantes, que son la casa de estas moléculas de Vibrio fischeri. La razón por la que el calamar está dispuesto a aguantar estos pequeños vándalos es porque quiere esa luz. La forma que funciona esta simbiosis es que este pequeño calamar vive justo enfrente de la costa de Hawái, en aguas poco profundas. El calamar es nocturno, por lo que durante el día se entierra en la arena y duerme, pero luego por la noche tiene que salir a cazar. En noches brillantes, esa luz puede penetrar la profundidad del agua en la que el calamar vive. Lo que el calamar ha desarrollado es un obturador que puede abrir y cerrar sobre este órgano especializado de luz que sirve de vivienda a las bacterias. Entonces tiene detectores en la espalda, por lo que puede percibir la cantidad de luz de las estrellas o de la luna que golpea su espalda. De modo que la cantidad de luz que sale de la parte inferior, la cual es producida por la bacteria, coincide exactamente con la cantidad de luz que choca con la espalda del calamar, de modo que el calamar no tiene una sombra. Utiliza la luz de las bacterias para contrailuminarse a sí mismo en un dispositivo de lucha contra los depredadores. Si lo pensamos, el calamar tiene un terrible problema porque tiene este cultivo espeso y moribundo de bacterias y no puede mantener eso. Cada mañana cuando sale el sol, el calamar vuelve a dormir, se entierra en la arena y tiene una bomba que está ligada a su ritmo circadiano. Y cuando sale el sol, bombea alrededor del 95% de las bacterias. Ahora que las bacterias están diluidas, la pequeña molécula de la hormona se ha ido, así que no están generando luz. Y a medida que pasa el día, las bacterias se duplican, liberan la molécula y a continuación la luz se enciende por la noche, exactamente cuando el calamar quiere. Primero descubrimos cómo hacían las bacterias esto, pero luego trajimos las herramientas de la biología molecular al asunto para saber realmente cuál es el mecanismo. Y lo que hemos encontrado es que Vibrio fischeri tiene una proteína. Esa es la caja roja. Es una enzima que crea esa pequeña molécula de hormona, el triángulo rojo. Y luego, a medida que las células crecen, todas están liberando esa molécula en el medio ambiente. Y las bacterias también tienen un receptor en su superficie celular que se adapta con la molécula como una llave y una cerradura. Estos son como los receptores en la superficie de sus células. Se encaja en ese receptor y la información entra en las células y les dice que enciendan este comportamiento colectivo de generar luz. Todas las bacterias tienen sistemas como este. Así que ahora los entendemos. Entendemos que todas las bacterias pueden hablar entre sí. Fabrican palabras químicas, reconocen esas palabras y activan comportamientos de grupo que solo son exitosos cuando todas las células participan al unísono. Tenemos un nombre elegante para esto, lo llamamos detección de quórum. Votan con estos votos químicos y luego todo el mundo responde a esa votación. Lo que es importante para la charla de hoy es que sabemos que hay cientos de comportamientos que las bacterias llevan a cabo en este estilo colectivo, pero el que es probablemente más importante para ustedes es la virulencia. Lo que hacen, ahora lo sabemos, es entrar en usted, esperar, comenzar a crecer, contarse a sí mismas con estas pequeñas moléculas y reconocer cuando han llegado al número correcto de células, de forma que si todas las bacterias lanzan juntas su ataque virulento, tendrán éxito en vencer a un anfitrión enorme. Las bacterias siempre controlan su patogenicidad con detección de quórum. Así es como funciona. También exploramos entonces lo que son estas moléculas. Estos eran los triángulos rojos en mis diapositivas de antes. Esta es la molécula de Vibrio fischeri. Empezamos a observar otras bacterias y esta es solo una muestra de las moléculas que hemos descubierto. Lo que yo espero que puedan ver es que las moléculas están relacionadas. La parte izquierda de la molécula es idéntica en cada una de las especies de bacterias, pero la parte derecha de la molécula es un poco diferente en cada especie. Lo que esto hace es dar exquisitas características por especie a estos idiomas. Cada molécula encaja en los receptores de su socio y no de otro. Estas conversaciones son para comunicación entre miembros de la misma especie. Cada bacteria utiliza una molécula particular que es su idioma, que le permite contar a sus propios hermanos. Una vez que llegamos tan lejos, pensamos que estábamos empezando a comprender que estas bacterias tienen conductas sociales, pero lo que realmente estábamos
estábamos pensando es que la mayor parte del tiempo las bacterias no viven por sí mismas, viven en increíbles mezclas con cientos o miles de otras especies de bacterias. Esta es su piel. Esta es solo una imagen, una micrografía de su piel. Y lo que espero que puedan ver es que hay todo tipo de bacterias. Así empezamos a pensar si esto es realmente acerca de la comunicación en las bacterias y si se trata de contar a sus vecinos. No es suficiente ser capaz de hablar solo con su propia especie. Tiene que haber una manera de hacer un censo del resto de las bacterias en la población. Así que regresamos a la biología molecular y empezamos a estudiar diferentes bacterias. Y lo que hemos encontrado ahora es que las bacterias son multilingües. Todas tienen un sistema específico por especie. Tienen una molécula que dice yo, pero entonces hay un segundo sistema que hemos descubierto que es genérico. Tienen una segunda enzima que crea una segunda señal y que tiene su propio receptor. Y esta molécula es el idioma comercial de las bacterias. Es utilizada por todas las diferentes bacterias y es la lengua de comunicación entre especies. Ellas llevan esa información dentro de sí y deciden qué tareas llevar a cabo, dependiendo de quiénes son la mayoría de cualquier población. Luego, una vez más, nos dirigimos a la química y descubrimos qué es esta molécula genérica. Eso eran los óvalos rosados en mi última diapositiva. Es una pequeña molécula de carbono 5. Lo importante es que aprendimos que cada bacteria tiene exactamente la misma enzima y fabrica exactamente la misma molécula. Así que todas están utilizando esta molécula para la comunicación entre especies. Este es el esperanto bacterial. Una vez que llegamos allí, empezamos a aprender que las bacterias pueden hablar entre sí con este idioma químico. Pero lo que empezamos a pensar es que tal vez hay algo práctico que podemos hacer aquí también. Les he dicho que todas las bacterias tienen estos comportamientos sociales, se comunican con estas moléculas. ¿Qué pasaría si hacemos que estas bacterias no puedan hablar o no puedan escuchar? ¿No podrían estos ser nuevos tipos de antibióticos? Por supuesto. Usted ha escuchado y ya sabe que nos estamos quedando sin antibióticos. Las bacterias son increíblemente resistentes a múltiples drogas en este momento, y eso es debido a todos los antibióticos que utilizamos para matar bacterias, lo que o bien rompen la membrana bacterial o hacen que la bacteria no pueda replicar su ADN. Matamos bacterias con antibióticos tradicionales y eso selecciona a los mutantes resistentes. ¿Qué tal si hiciéramos algo como modificaciones de comportamiento, hacer que estas bacterias no puedan hablar y que no sepan generar virulencia? Y eso es exactamente lo que hemos hecho y hemos usado dos estrategias. La primera es que hemos tomado como objetivo el sistema de comunicación entre miembros de cada especie y hemos hecho moléculas que se ven como las moléculas reales que ustedes vieron. Y así, las moléculas se ajustan a estos receptores y bloquean el reconocimiento de la molécula real. Lo que podemos hacer es hacer moléculas antidetección de quórum para una especie específica o para una enfermedad específica. Así que hemos hecho antagonistas del sistema de comunicación entre especies. La esperanza es que estos se utilizarán como antibióticos de alto espectro que funcionen contra todas las bacterias. En esta estoy usando la molécula intraespecie. Lo que sabemos es que cuando la bacteria entra en el animal, en este caso un ratón, no inicia la virulencia de inmediato. Entra, empieza a crecer, comienza a secretar sus moléculas de detección de quórum, reconoce cuando tiene suficientes bacterias para lanzar su ataque y el animal muere. Lo que hemos sido capaces de hacer es generar estas infecciones virulentas, pero las generamos en conjunto con nuestras moléculas antidetección de quórum. Así que estas son moléculas que se parecen a las reales, pero son un poco diferentes, lo que he representado en esta diapositiva. Lo que ahora sabemos es que si tratamos a los animales con una bacteria patógena, al mismo tiempo que administramos una molécula antidetección de quórum, de hecho, el animal sobrevive. Pensamos que esta es la próxima generación de antibióticos y nos va a permitir superar, al menos inicialmente, este gran problema de la resistencia.
Lo que espero que piensen es que las bacterias pueden hablar entre sí, que tienen un léxico químico increíblemente complicado, que solo ahora estamos empezando a conocer. Por supuesto, lo que eso permite a las bacterias es ser multicelulares. Así, en el espíritu de TED, ellas están haciendo cosas juntas porque eso marca diferencia. Lo que pasa es que estas bacterias tienen comportamientos colectivos y pueden llevar a cabo tareas que nunca podrían lograr si simplemente actuaran como individuos. Lo que me gustaría poder argumentar adicionalmente es que esta es la invención de la multicelularidad. Las bacterias han estado en la Tierra por miles de millones de años. Los seres humanos, un par de cientos de miles. Mediante el estudio de las bacterias, vamos a ser capaces de tener conocimiento sobre la multicelularidad en el cuerpo humano. Si podemos comprender los principios y las normas en este tipo de organismos primitivos, la esperanza es que sean aplicados a otras enfermedades y comportamientos humanos también. Espero que lo que han aprendido sea que las bacterias pueden distinguirse entre sí. Mediante el uso de estas dos moléculas, ellas pueden decir yo y pueden decir tú. Esto es exactamente lo que sucede en su cuerpo. No es como si sus células cardíacas y renales estuvieran mezcladas todos los días. Y eso es porque está toda esta química ocurriendo. Estas moléculas que dicen quién es cada uno de estos grupos de células y qué tareas deben realizar. Creemos que las bacterias inventaron eso y usted ha evolucionado unas cuantas cosas adicionales, pero todas las ideas están en estos sistemas simples que podemos estudiar. La última cosa es que hemos hecho estas moléculas antidetección de quórum que se están desarrollando como nuevos tipos de terapias. Para terminar con un reconocimiento para todas las bacterias buenas y milagrosas que viven en la Tierra, también hemos hecho moléculas que facilitan la detección de quórum. Hemos trabajado en esos sistemas para hacer que las moléculas funcionen mejor. Lo que también estamos tratando de hacer es mejorar la conversación de las bacterias que viven con usted como mutualistas, con la esperanza de hacerlo más saludable, a fin de que las bacterias puedan hacer las cosas que queremos y que lo hagan mejor que si lo hicieran por su propia cuenta. Por último, quería mostrarles, este es mi equipo de Princeton, Nueva Jersey. Todo lo que les he dicho fue descubierto por alguien en esa foto. Solo quiero decir que siempre que ustedes leen algo en el periódico o escuchan hablar de algo ridículo en el mundo natural, fue realizado por un niño. La ciencia es hecha por ese grupo demográfico. Todas estas personas tienen entre 20 y 30 años y son el motor que impulsa los descubrimientos científicos en este país. Es una suerte trabajar con este grupo demográfico. Yo sigo haciéndome más y más vieja y ellos tienen siempre la misma edad. Y es simplemente un trabajo loco y encantador. Y quiero darles las gracias por haberme invitado aquí. Es un gran placer para mí haber venido a esta conferencia. Gracias. En el video lo que nos está mostrando es que las bacterias se van adaptando, conviven todo el tiempo con nosotros, las tenemos, las necesitamos, de hecho ellas nos necesitan a nosotros y nosotros a ellas, convivimos todo el tiempo. Y llegamos a un balance, convivimos todo el tiempo con estas bacterias. Lo que está sucediendo ahora es que al estar conociendo ya los antibióticos, las bacterias se van adaptando, van generando resistencia y nos estamos quedando sin opciones antibióticas. Entonces este grupo de investigación lo que está haciendo es ver y está profundizando en un sistema de comunicación entre las bacterias. De por sí, si pensamos en una bacteria, es una célula y no nos podría hacer daño al ser humano. Pero las bacterias empiezan a multiplicarse. De hecho, una bacteria muy común como es la coli, cada 20 minutos tenemos el doble, se va duplicando. Entonces, cuando la bacteria está en nuestro cuerpo, empieza a generar, como le llaman ellos, señales químicas, empiezan como a hablar entre ellas, a ver qué bacterias tienen iguales, qué hermanitas tienen en el mismo lugar, se van detectando y cuando llegan a una cierta cantidad, que hay una detección de quórum, que lo llaman ellos, que hay cierta cantidad, pueden desencadenar toda su virulencia y causar la enfermedad. Entonces ahora
el video lo que nos plantea es que se está estudiando eso de la comunicación entre bacterias y poder bloquear esta comunicación, de modo que la bacteria crea que está sola y que no puede generar, como que le bloqueamos esa comunicación para no poder generar ese quórum para causar la enfermedad. Bueno, aquí en San Luis tenemos una epidemiología muy similar a la nacional. Si hablamos de infecciones urinarias, tenemos las enterobacterias, siempre son las que causan mayor cantidad de infecciones urinarias, principalmente el Escherichia coli, Klebsiella, Proteus. Si hablamos de infecciones en piel y partes blandas, ya estaríamos hablando de Staphylococcus aureus, de Streptococcus pyogenes. Son los más comunes. De acuerdo a la localización de la infección, siempre tenemos bacterias que son las más predominantes. Bueno, las bacterias de por sí ya tienen una resistencia natural. Es la resistencia que ya viene en su cromosoma. Al igual que las personas, es lo mismo que uno tiene una capacidad para cantar bien, otro para bailar bien. Las bacterias son iguales, tienen resistencias naturales. Por eso es tan importante, desde el punto de vista microbiológico, que el bacteriólogo haga una buena identificación. Nosotros trabajamos mucho en eso, en identificar bien ante qué bacteria estamos. Porque lo primero que vamos a saber, por ejemplo, si sabemos que es un Proteus, sabemos que ya naturalmente va a tener resistencia a la nitrofurantoína, ¿no? A un antibiótico. Entonces, primero y principal, ver eso, frente a qué bacteria estamos, bien la identificación. Después, además, la bacteria se va adaptando al contacto con los antibióticos y va adquiriendo resistencia. Actualmente tenemos cepas productoras de BLE, que son beta-lactamasa de espectro extendidos, productoras de AMSES, que son cefalosporinasas, y actualmente acá en San Luis tenemos también las productoras de carbapenemasas. Esa sería la mayor resistencia que tenemos actualmente acá en San Luis, las carbapenemasas. No se han detectado Staphylococcus aureus resistente a la vancomicina, que sí es un problema en Europa. En Argentina hay pocos casos reportados. Y tampoco tenemos enterococos vancomicina resistente, que es otro de los problemas. Acá serían en San Luis las enterobacterias productoras de carbapenemasa, las Klebsiella productoras de KPC, en este momento las más resistentes. Y con respecto a los pacientes, que no se automediquen, que concurran al médico, que no se tomen lo que quedó en la casa de una infección anterior, que se lo recetaron anteriormente o que le dio el vecino porque le hizo bien. O sea, que vaya al médico. Es muy importante que nunca tome un antibiótico, nunca se automedique, ni que vaya a la farmacia a preguntar qué puede tomar, sino que vaya al médico y el médico va a saber cuándo dar o no ese antibiótico. Y con respecto al médico, que trabaje muy en conjunto con su bacteriólogo, con el bacteriólogo de la institución donde trabaje. Esa comunicación es muy importante porque el bacteriólogo le va a ir diciendo y lo va a ir orientando a la terapia más apropiada. Y a los bacteriólogos no informar de más. Ante un cultivo, ver, analizar bien qué es la flora normal y cuál es la flora patológica que puede aparecer. Entonces solamente informar lo patológico, porque a veces el laboratorio, el bacteriólogo emite un informe y no sabemos si eso va a ir a un infectólogo que lo va a saber interpretar bien. Y si de bacteriología ya sale un informe con una bacteria que es común que tengamos en algún lado, puede ser que el médico no tenga tanta experiencia y esté tratando una bacteria común con antibióticos que no es necesario. Entonces, a los bacteriólogos el mensaje es una buena identificación, no informar más de lo debido. Y con respecto a los antibióticos que se informan en un antibiograma, informar lo mínimo, lo necesario. No informar un antibiótico de amplio espectro. Si tenemos una bacteria tan simple como un estreptococo, no le tenemos que informar una vancomicina si sabemos que con una penicilina está bien. Entonces no informar de más, desde el punto de vista del laboratorio eso.